Hola, este es el vídeo correspondiente al tema 4, ED4, de Fundamentos Nutricionales del Envejecimiento y la Longevidad. En este vídeo, o en este tema, vamos a estudiar los aspectos distintivos moleculares del envejecimiento. Entre ellos, podemos encontrar la falta de proteostasis, la falta de regulación o de detección nutricional, la situación nutricional de las células, o también la disfunción mitocondrial. En el primer caso es la alteración de la proteostasis. La proteostasis se define como el mantenimiento del equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas. Y es muy importante establecer este equilibrio, fundamentalmente para que siempre las proteínas celulares, digamos, sean lo más sanas posible y estén lo menos dañadas posible. Este equilibrio se mantiene mediante la síntesis de proteínas en el ribosoma, pero esta síntesis puede dar lugar a una proteína nativa, que es funcional, totalmente funcional, o a una proteína dañada o mal plegada. Existen mecanismos en la célula para revertir este defecto y obtener de nuevo proteínas nativas. Para ello se necesita la participación de chaperonas, que es uno de los sistemas que hay, digamos, de mantenimiento de la homeostasis en el lado de la síntesis, de la generación de nuevas proteínas. Cuando una proteína nativa se ha producido, pues ya puede llevar a cabo su función, y una proteína mal plegada pues tiene como dos posibles destinos. Uno, la degradación completa para reciclarse, o se puede acumular en forma de agregación. En el primer caso es positivo porque se elimina y se reutiliza, mientras que en el segundo se agrega, y la agregación puede producir procesos tóxicos como son algunas enfermedades neurodegenerativas. Las chaperonas son proteínas que, como hemos visto antes, su función es convertir proteínas mal plegadas o dañadas en proteínas totalmente funcionales, nativas. Para ello se necesita ATP, necesita energía. Y estas proteínas se suelen activar normalmente en situaciones de estrés térmico, estrés de oxígeno, hipoxia, también estrés oxidativo y estrés por infección. Siempre cuando hay un proceso de estrés en el que hay un incremento del mal plegamiento de estas proteínas. Estas proteínas de choque térmico pues se ha visto que disminuyen con el envejecimiento, o sea, aparecen de forma natural en el envejecimiento. En segundo lugar, cuando se sobreexpresan, pues incrementan, atenúan el envejecimiento. Y cuando, por ejemplo, se mutan, pues las mutaciones producen una disfunción que se refleja en un envejecimiento acelerado. Además existen unos mecanismos que degradan las proteínas. Hemos visto que las sintetizan, otros las degradan. Estos mecanismos tenemos a la autofagia y al proteasoma. La autofagia es un proceso celular por el cual se eliminan orgánulos completos. Se ha visto que existen algunas moléculas que actúan sobre la autofagia, activándola, en el caso de la rapamicina. La rapamicina es una proteína que inhibe a mTOR, y mTOR es una proteína que lo que hace es bloquear la autofagia. Entonces, cuando se bloquea, al bloquear la autofagia, se incrementa la longevidad porque se incrementa la autofagia. Esto se ha visto, el efecto de la rapamicina se ha visto en distintos modelos, pero no en humanos. Existe un vídeo en el aula virtual sobre la autofagia. El siguiente mecanismo es el proteasoma, que es un sistema que elimina proteínas que están presentes en el citosol. Y de igual manera, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, la sobreexpresión de algunos de estos componentes del proteasoma incrementa la longevidad, tanto en gusanos como en levaduras. O sea, existen pruebas de que ocurre en la naturaleza y que cumple algunos de los requisitos para ser un aspecto distintivo del envejecimiento. Otro de los un aspecto molecular muy importante es la detección de nutrientes. Evidentemente, para una célula es muy importante conocer su entorno, su ambiente, su microambiente exterior, en cuanto a la existencia de posibles nutrientes o no. Eso es muy importante, puesto que si hay nutrientes, pues se puede fortalecer o se puede facilitar el crecimiento, la proliferación y la síntesis de nuevas macromoléculas. En el caso de que no, pues bueno, hay que parar el crecimiento, hay que intentar reciclar componentes y hay que obtener energías de otros sitios alternativos. En el primer caso, evidentemente, se promueve el crecimiento, mientras que en el segundo caso, obviamente, se para o se frena el crecimiento. Por ello es tan importante. Las células tienen distintos mecanismos. Entonces, tienen una ruta fundamentalmente de tipo abundancia de nutrientes, que es la ruta de la insulina, Insulin-like growth factor y hormona del crecimiento, IGF, que detecta justamente esta situación.
Y la detecta porque tiene dos componentes, uno es la insulina, que detecta niveles de glucosa fundamentalmente, y otro segundo que es el Insulin-like growth factor, que detecta fundamentalmente un estado nutricional positivo en general. En ambos casos, ya sea la insulina a través de AKT, una quinasa, o mTOR, otra quinasa, ambas aceleran el anabolismo celular. El anabolismo, que es esta creación, síntesis, evidentemente, por una parte bloquea la autofagia, es decir, bloquea cualquier uso, cualquier reciclado de componentes para fabricarlo de nuevo, y evidentemente este anabolismo en exceso pues puede conducir a un envejecimiento acelerado. Existen varias evidencias, por ejemplo, se sabe que el envejecimiento incrementa los niveles de TOR, de mTOR. También se sabe que la rapamicina, por ejemplo, bloquea a mTOR y activa la autofagia y bloquea el envejecimiento. Evidencias, estas son evidencias. Y también, por ejemplo, se sabe que durante el envejecimiento hay una disminución de los niveles de hormonas del crecimiento y de insulin growth factor y una disminución de la respuesta defensiva por parte del sistema inmune. La otra contraparte es la situación de escasez o incluso de ejercicio moderado. En estos casos existen dos elementos. Uno es la ruta de la AMPK, que se activa, es una quinasa que se activa mediante altos niveles de AMP y es una quinasa que produce un efecto, digamos, agua abajo. Y el NAD, que es una molécula que incrementa su concentración en estas condiciones y que fundamentalmente activa sirtuina, que son de acetilasa, que tiene una función muy importante en la regulación del metabolismo. En ambos casos, AMPK y sirtuina producen un incremento del catabolismo, que bloquea el envejecimiento. Este proceso de catabolismo que bloquea el envejecimiento se ve reflejado en un incremento del reciclado de componentes, proteasoma de autofagia, una mejora y un incremento de la ruta de obtención de energía y, por supuesto, una parada o lentecimiento del crecimiento. Y existen algunas evidencias, podemos ver un vídeo en el aula virtual sobre esta ruta, algunas evidencias como son, por ejemplo, la metformina, que es una droga que se está utilizando se presume que es un modelo de antienvejecimiento, ya que actúa sobre los niveles de AMP y por tanto activa AMPK. También se ha visto el uso de algunos niveles de la sirtuina, que parece que incrementan la biogénesis mitocondrial. Un incremento también de la sirtuina incrementa la biogénesis mitocondrial y también bloquea el envejecimiento. Y finalmente el último elemento, el último aspecto distintivo es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son muy sensibles a las mutaciones y ya sea por mutaciones en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear se afectan y pierden su función. Además también se afecta muchísimo por una alteración de la homeostasis celular. Esta homeostasis también produce un efecto negativo sobre la función mitocondrial. En cualquier caso, una disfunción mitocondrial conduce inevitablemente a un proceso de envejecimiento. Y eso se debe básicamente a que estas mutaciones, pues evidentemente disminuyen, esta disfunción disminuye la energía disponible para las células, incrementa también la muerte celular, algunos procesos apoptóticos están ocasionados en la mitocondria y también este proceso apoptótico puede inducir a un proceso de inflamación. Todo esto evidentemente conduce a un incremento del envejecimiento. Evidentemente, la mayor parte de estos efectos se deben a un incremento del estrés oxidativo. El estrés oxidativo son partículas radicales libres que atacan a otros componentes y que evidentemente son los responsables de este problema. Sin embargo, el propio estrés oxidativo en bajas dosis es posible que tenga una función de supervivencia, ya que el estrés oxidativo genera niveles subletales de daño y estos niveles subletales de daño pues pueden activar defensas que nos protegen justamente del envejecimiento. Así tenemos que a la vez la disfunción mitocondrial puede ser negativa si es excesiva o puede ser positiva si evidentemente es mucho más moderada. Es lo que se llama hormesis.